Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a iniciar la clase del día de hoy sobre la materia de planeación didáctica argumentada. Antes que nada, me presento con ustedes. Soy la maestra Ana Eloísa Álvarez y soy su asesora en esta materia. Bueno, voy a compartir con ustedes una presentación que posteriormente voy a enviarles a su correo para que lo tengan como apoyo. Permítame un momento. Bueno, el día de hoy nos reunimos, además de que puedan conocerme como su asesora en esta materia, con dos objetivos principalmente. Primero de ellos, saber la importancia de nuestro quehacer docente y todo lo que implica las responsabilidades en ello. Y número dos, entender qué es la planeación didáctica argumentada y saber cómo se desarrolla, porque querrámoslo o no, es una parte un poquito complicada pero poco a poco podemos ir aprendiendo y desarrollando esta planeación, bueno, este quehacer docente. Vamos a iniciar primero entendiendo que toda esta visión de la planeación didáctica argumentada tiene un fundamento no solo a nivel federal, sino también a nivel privado, con escuelas privadas y escuelas públicas, y a nivel general que estamos hablando en otros países. Es decir, los resultados de la educación en diversas partes del mundo, y hay organizaciones que se dedican a hacer estos estudios, empezaron a darse cuenta o empezaron a investigar cuáles eran los aspectos que incidían directamente en el resultado de la educación. Y obviamente uno de ellos es el docente. Y bueno, para esto, estas organizaciones, repito, como la OCDE, la UNESCO, la ONU, entre otras, empezaron a plantear cuáles eran estas características que debían o competencias que debían de desarrollar estos docentes. Entonces, a partir de ello, que son algunas de las que les estoy mostrando en esta pantalla, a partir de ello, el INE, que es el organismo encargado de todo lo relativo a los docentes en nuestro país, que es de la SEP, desarrolla el llamado Servicio Profesional Docente. ¿Qué quiere decir? Este servicio lo que hace es desarrollar diversas actividades que permitan tanto el ingreso como la promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes. ¿Qué quiere decir? Necesitábamos como programa acompañar a los docentes a formarse cada vez más y mejor en su actividad profesional para que estos resultados de la educación fueran evidentes. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Básicamente es garantizar que estos conocimientos y capacidades se lleven a la educación. Quiero hacer un pequeño paréntesis mencionándoles que aunque este proceso se desarrolla en la educación pública, independientemente de eso, todas las instituciones educativas a nivel preescolar, primaria, secundaria o posgrados, todas necesitan y tienen como base característica del ejercicio del docente la planeación. Así que lo que vamos a hacer ahora es explicar precisamente esta planeación, pero sí tienen que considerar que en una realidad puede haber cambios en este contexto, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué beneficios daba este servicio o da este servicio? Pues bueno, estamos encontrando desde cuestiones de actualización, mejoras continuas a los docentes, integración social. Imagínense el apoyo que da, por ejemplo, que un docente conoce muy bien su trabajo, pero le faltan herramientas para desarrollarlo, pues entonces lo que hace este servicio es acompañar al docente para encontrar múltiples beneficios, tanto para el alumno como para sí mismo, como para la educación y sus resultados, ¿ok? Buscamos obviamente la calidad educativa y compartir lo que todos sabemos, porque bueno, el servicio valora mucho lo que es la experiencia. Con base en estos beneficios, lo que hace es establecer las llamadas dimensiones. Las dimensiones son estos aspectos desde los cuales se va a comprender el ejercicio del docente.
Y bueno, ¿qué quiere decir? Que un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. ¿Okay? Un docente que organiza y evalúa su trabajo sabe hacer una intervención didáctica. Un docente que se sabe profesional mejora continuamente. ¿Qué quiere decir? Establecimos estas dimensiones desde las cuales nosotros vamos a especificar qué es y cómo debe ser el docente que nosotros estamos buscando para alcanzar estos retos educativos. Asume responsabilidades, que esa es una parte muy importante. Ya no podemos decir que la culpa, por llamarlo de una palabra, es una cuestión del sistema. Claro que no. También nosotros debemos asumir esta responsabilidad y, por supuesto, participar en la escuela y fomentar el vínculo con la comunidad. Y ese es uno de los puntos que la UNESCO hace énfasis, ¿no? Que necesitamos empezar a vincular no solo el aprendizaje de la vida real con nuestros alumnos, sino que todo esto construya una mejor sociedad. ¿Ok? Y bueno, precisamente lo que sucede es la pregunta que nos hacemos. ¿El docente cumple con estos parámetros? ¿El docente en México cumple estos parámetros que son idóneos para la calidad? Y a partir de esa pregunta sucede que empieza a desarrollarse una necesidad de evaluar. Nosotros hemos aprendido, o ustedes irán aprendiendo durante su aprendizaje, que la única manera de darnos cuenta de que algo está bien es evaluarlo. Y claro que ese concepto de evaluación cambió. Algunos docentes, cuando empezaron a implementar este sistema, pues se asustaron, pensaron que los iban a despedir y no, 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 porque ese no es el sentido de la evaluación. Como no es el sentido poner una calificación a un alumno, pues no es el sentido despedir o decir este maestro sirve o no sirve. Esas palabras van fuera. Lo que buscaba esta evaluación es entender cómo podíamos apoyar al docente a desarrollarse tanto en cuestiones de conocimientos como de habilidades para que provoquemos cambios en ellos y sean lo deseable, lo valioso. Eso que son lo que mencionamos anteriormente como los parámetros idóneos. ¿Ok? Ningún maestro es igual, por lo tanto no podemos decir que un maestro es mejor que otro sin considerar un parámetro o sin al menos haber entendido una evaluación completa. Y eso se hace a través del aspecto formativo y sumativo que ustedes irán aprendiendo o seguramente ya lo han aplicado con sus alumnos, ¿ok? La evaluación formativa, que es la que nos permite ir evaluando el aprendizaje para ir haciendo esos cambios que vamos necesitando, y la evaluación sumativa, que es ya ese resultado que nosotros tenemos de los docentes a partir de diversos aspectos que se van a evaluar, que son los que vamos a mencionar ahorita. Entonces lo que hace el servicio profesional docente es decir, bueno, vamos a evaluar a nuestros alumnos y lo hace a través de 4 etapas. En las lecturas ya pudieron trabajar con ello. La primera, que es un informe de cumplimiento de responsabilidades profesionales, ¿ok? El segundo, que es un expediente de evidencias de enseñanza, donde el docente presenta, que puede ser por lo general un portafolio de evidencias, todo su trabajo, los trabajos de sus alumnos y sobre todo aquello que lo lleve a la reflexión y a la argumentación. Y esta es una parte muy importante que ahorita vamos a profundizar. Yo no puedo decir voy a implementar tal actividad si no hay una fundamentación, algo que detrás de eso avale el ejercicio de nuestras funciones como docentes. ¿Ok? La tercera etapa, que es un examen de conocimientos, no crean que es un examen en el que los vamos a reprobar o que se va a reprobar, por supuesto que no, sino que trata de rescatar qué conocimientos y qué competencias didácticas ya tiene el docente y cuáles necesita desarrollar. Y a partir de ese resultado, proponer las mejoras continuas. Y por último, es una planeación didáctica argumentada, ¿no? Donde el alumno, a través de un proceso de investigación y de reflexión, establece qué y cómo va a aprender. Entonces, importante, esta planeación, que es la etapa 4, que ustedes establecieron en su primer esquema, es una herramienta que permite al docente
diseñar y organizar las actividades que va a implementar con sus alumnos durante todo el ciclo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que va a establecer el modo, el tiempo, la relación y va a argumentar el porqué de esas actividades que está realizando. ¿Ok? ¿Por qué es planeación? Porque nos permite establecer pautas que nos van a llevar a una meta, que es la meta, la implementación de esas estrategias con éxito. Didáctica, recordemos que la didáctica se enfoca en el cómo enseñar y en el cómo aprender. Entonces, si lo que yo estoy buscando es que mis alumnos aprendan, pues hay una relación directa con el cómo enseñar. Y argumentada, que este es un aspecto muy importante. Hay una explicación del por qué estoy llevando a cabo estas actividades. En todas las escuelas, como les mencioné anteriormente, hay planeaciones didácticas, pero el hecho de que sea argumentada nos permite hacer más que justificar hacia allá, es entender el por qué realmente esta estrategia va a ser la más adecuada. Y es precisamente lo que en su contenido la planeación didáctica nos permite. Bueno, analiza, justifica y sustenta, por eso es argumentada. ¿Ok? ¿Cuáles son esas estrategias de intervención? Y a partir de ello, esa reflexión. ¿Qué es lo que esperamos que aprendan nuestros alumnos y cómo voy a evaluar eso que está aprendido? ¿Va? Como ustedes vieron en su lectura, existen dos momentos. Básicamente, de una manera muy sencilla de entenderlo, es cuando elaboramos la planeación y cuando la argumentamos. La primera tiene que ver con un proceso de investigación, que ahorita vamos a ver en qué consiste en cada etapa. Y la segunda, cuando yo ya como docente me siento, reflexiono y argumento esa estrategia o esas actividades que yo establecí como trabajo para nuestros alumnos, ¿ok? Entonces, vamos a enfocarnos en este aspecto que es la etapa 4 y esta etapa se divide en 5 fases, ¿ok? Entonces, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Bueno, una de las reglas, y ustedes que se han tenido la oportunidad de trabajar o desarrollar otros trabajos, es que no podemos tomar ningún tipo de decisión si no sabemos el momento, las circunstancias y todos los factores que inciden en algo. La fase 1 es una de las fases más importantes porque es la que nos permite acercar lo que sucede afuera y poder entender cómo esa información nos va a permitir elegir las estrategias de enseñanza más adecuadas. Y estos son el contexto interno y el contexto externo. Recuerden, por ejemplo, lo que sucede con un análisis FODA en una empresa. Yo no puedo tomar decisiones sin saber lo que sucede afuera. Igual de esta manera. El contexto externo e interno nos va a permitir, como menciono ahí, justificar qué actividades voy a desarrollar. El contexto externo nos invita a hacer preguntas como es, ¿cómo es el contexto familiar? ¿Cómo son las familias que viven en la comunidad? ¿Cuál es el entorno? ¿Qué aspectos culturales hay? ¿Qué aspectos económicos? ¿Qué quiere decir? En esta parte del contexto externo nos vamos a enfocar en la ciudad o en la comunidad o en los alrededores de donde está ubicada la escuela en la que nosotros vamos a impartir la clase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el entorno de la comunidad donde viven nuestros alumnos y en donde está situada la escuela? Voy a mostrarles un ejemplo que posteriormente ustedes podrán ver con calma. Y ustedes se fijan, lo que estoy haciendo yo aquí es expresar a través de un texto posterior a la investigación una escuela que está situada en Puerto Vallarta, que es donde yo imparto clases como un ejercicio. Y bueno, ¿qué es lo que hago? Describo dónde está ubicado Puerto Vallarta, a qué se dedican las familias, cómo son económicamente bueno, la economía del lugar, en qué se caracteriza todo lo que tiene que ver con la comunidad, la población donde está situada la escuela.
¿Por qué es importante esto? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo imparto la materia de expresión artística y me doy cuenta que a 2 o 3 cuadras de mi escuela hay un centro de expresión. ¿Qué importancia tendría eso? ¿Podría yo diseñar una actividad fuera del aula y lleve yo a estos alumnos a este lugar donde hay una exposición? Por supuesto. Entre más información tengamos del contexto externo, más análisis y mejor vamos a seleccionar estas actividades. ¿Ok? Entonces, si ustedes conocen lo que sucede afuera, por ejemplo, una empresa, tenido yo la oportunidad de dar clases de relaciones públicas y comunicación organizacional y establezco relación con algunas empresas que nos invitan a visitarlas. Hay proyectos de relaciones públicas, por ejemplo, llamados jornadas de puertas abiertas, donde la empresa abre sus puertas e invita a sus públicos a que los conozcan. Entonces, todo esto es información importante. Por ejemplo, si hay una cuestión delictiva cerca en esa comunidad, todo eso es información muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para poder desarrollar este texto? Investigar precisamente estos 4 aspectos: el entorno familiar, social, cultural y económico. Este ejercicio de contexto va de lo general a lo particular. Ya vimos lo general, que es el contexto externo. Ahora nos vamos al contexto interno. En esta parte nos vamos a enfocar específicamente en la escuela. Vamos a describir toda la información que tengamos de la escuela. ¿Qué recursos y servicios tiene? Por ejemplo, cuántas aulas, cuántos espacios abiertos, cuántos elementos tecnológicos como computadoras, instrumentos musicales, proyectores. ¿Por qué? Porque si yo conozco esa información, puedo decir, perfecto, el día de hoy quiero invitar a una persona a dar una plática y tengo un proyector. O sea, cosas que parecerían tan sencillas resultan sumamente importantes, porque si yo no conozco esos contextos, tanto el externo como el interno, no puedo ir más allá. Entonces voy a encasillarme en el aula y sabemos que, bueno, en la actualidad el aula es un espacio de aprendizaje, pero no es el único. ¿Ok? ¿Cómo está organizado la escuela? Y, por ejemplo, les planteo lo siguiente. Imagínense, como en el caso anterior, que quiero llevar yo a mis alumnos a hacer una visita a una empresa, pero la organización, cada empresa, también al igual que cada institución, tiene sus reglas. Entonces, tengo que saber cuáles son los protocolos o las normativas que pide la escuela para poder yo sacar a mis alumnos y poder llevarlos a una empresa. ¿Okay? Algunas veces son formatos, a quién le tengo que pedir permiso, quién es el encargado y de igual forma, cómo es el clima escolar. Estos aspectos es información esencial para nosotros. Por ejemplo, cómo se llevan los maestros, qué dificultades hay. En algunas planeaciones didácticas me ha tocado describir, por ejemplo, que hay mucho cambio de maestros, que los alumnos hay mucha rotación con maestros, entonces se sienten incómodos, toda esa percepción. Pero punto muy importante, no voy a hablar de la comunidad, no voy a hablar de mi grupo, voy a hablar de toda la escuela, ¿ok? Y les voy a poner aquí un ejemplo, como les digo, que ustedes verán más adelante. Bueno, hablo cómo se llama el jardín de niños, dónde está ubicado y bueno, la clave, ¿no? Que tienen todas las escuelas. ¿Qué grados imparte? ¿Cuántos alumnos tienen promedio? ¿Cuántas aulas? ¿Cuántos libros? Si tiene biblioteca, si tiene sala de maestros. Toda esa información importante. ¿Cuáles son las bases por las que se rige? Por ejemplo, en este caso, las escuelas se rigen a través de la SEP, aunque algunas instituciones tienen sus propios programas. ¿Quién está a cargo? ¿Cuántos maestros, suplentes? Toda esa información es muy, muy, muy importante. No les voy a pedir necesariamente que pongan los nombres, pero sí saber quiénes son y cuáles están a cargo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo son los alumnos en general? La experiencia que tienen,
cómo es el ambiente de los docentes y padres de familia. Por ejemplo, podemos explicar que hay escuelas donde ustedes se pueden dar cuenta que los padres de familia están muy involucrados. Entonces son papás que participan, que cooperan, que es el día del maestro, que los papás vienen y apoyan. O sea, esa información es valiosa. Y también por último, si no lo mencioné, creo que en la diapositiva anterior, que tiene que ver con todos los apoyos y programas federales con los que cuenta la escuela. Voy a contarles, por ejemplo, un amigo mío es maestro en una primaria muy cerca de aquí y maestro de música. Y cuando lo contrataron, llegó al aula y se dio cuenta que de un grupo de 14 alumnos solamente había 3 guitarras. Y entonces, obviamente, ante ciertas carencias, empezó a investigar y se dio cuenta que hay un programa, no necesariamente federal, pero sí de otro organismo de asociación civil, que dotaba a las escuelas de instrumentos musicales. Entonces, participó en él y tuvo la oportunidad de recibir algunos instrumentos y entonces el desarrollo de su clase, pues obviamente fue diferente, ¿no? No se trataba nada más de enseñar teoría, sino también que los alumnos empezaran a desarrollarlo. Les cuento que ahora tiene de este grupo de 14 alumnos, 10 ahora tienen una pequeña banda y son los que acompañan en los eventos a la escuela. Entonces, puede haber resultados muy, muy interesantes cuando investigamos este tipo de información. Entonces, ustedes se fijan, para que lo entendamos de una manera muy clara, vamos de lo general a lo particular. En la fase 1, las primeras 2 aspectos que son el contexto externo y el segundo que es el contexto interno. Tenemos claro ya cómo la situación que sucede, recuerden que una de las dimensiones de los docentes es que conozco a mis alumnos. ¿Ok? Entonces, esto es un aspecto esencial del conocimiento de nuestros alumnos. Una vez que entendemos esto, pasamos a la fase 2. Ahora sí, vamos a un aspecto más particular. Nos vamos a enfocar en el grupo al que vamos a impartir la clase. Y lo que hacemos es preguntarnos básicamente 4 cosas. ¿Quiénes son mis alumnos? ¿Cómo es su situación familiar? ¿Cuáles son los ritmos de aprendizaje y qué logros y dificultades se observan? Y esta información es esencial. Imagínense, chicos, por ejemplo, que ustedes están impartiendo en segundo grado de secundaria la materia de literatura. Y llegan a la clase, empiezan a hablar del cuento y los chavos no tienen dudas. Y tú dices, bueno, pero es que ustedes esto ya lo debieron de haber aprendido en español 1, ¿no? Entonces, antes de poder yo desarrollar mi planeación, yo necesito saber qué saben mis alumnos, cómo se desempeñaron. ¿Por qué? Porque es posible que yo tenga que hacer a lo mejor una adecuación a mi plan. Entonces, por eso es importante saber esa información. Y bueno, empezamos con información básica. Por eso les hablábamos que la planeación se da en 2 momentos, cuando investigamos y después cuando argumentamos. ¿Cuántos alumnos tengo? No es lo mismo planear una clase y actividades para un grupo pequeño como de 10, 12 alumnos que cuando tienes 60 alumnos. Alumnos con necesidades educativas especiales. El rango de edad que generalmente son los mismos. Digo generalmente porque no siempre sucede así, ¿ok? ¿Qué estilos de aprendizaje tienen? Algunas necesidades, por ejemplo, en este caso, mejorar cuestiones de lectura, mejorar su ortografía. ¿Qué formas de convivencia hay? ¿Cómo la relación entre ese grupo y entre ellos y otros grupos? ¿Por qué? Porque a lo mejor podríamos hacer una actividad con otro grupo y sea parte de estas actividades educativas. ¿Ok? Instrumentos utilizados para medir el nivel de conocimientos. Ahora sabemos que no podemos evaluar a los alumnos nada más con un examen, ¿ok? Hay muchos instrumentos y muchos medios para evaluar, pero ¿qué se sabe ya y cuáles han sido los factores para evaluarlos? Por ejemplo, les cuento un caso. Tuve yo un grupo de primero de preparatoria que en un examen general de conocimientos escrito, muchos reprobaron la prueba. Pero cuando se llevó a la práctica, la gran mayoría de los alumnos presentó un proyecto muy bueno. Entonces, ¿qué sucede? A lo mejor no es que no sepan los alumnos, sino que hay una cuestión en el examen, una cuestión actitudinal o una situación en el momento que pudo afectarlos.
¿ok? Les platico que investigamos a través de estos instrumentos que el día que habían realizado el examen hubo un problema con el aula, entraron muy pocos en tiempo y el tiempo se cortó. Entonces, obviamente los resultados no fueron los mismos. Y este es un trabajo que como docentes tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, cuando ya he investigado todo eso, entonces vamos y desarrollamos esta parte argumentativa. Explico cuántos alumnos tengo, mi grupo, cuántos alumnos tiene el grupo, son niñas, son niños, la edad, cómo se ha desempeñado, por ejemplo, en otras aulas, cuáles son los problemas de convivencia. Por ejemplo, en este caso, este grupo es un grupo que tiene muy alto puntaje en matemáticas, que son niños, bueno, que ahora le llaman pensamiento matemático, les gusta aprender, pero, por ejemplo, me he dado cuenta que existen algunos problemas de salud. ¿Ok? Uno tiene sobrepeso, un problema de mucho sobrepeso, y otros tienen problemas, por ejemplo, para identificar vocales o identificar números. Obviamente hay que pensar que en este caso son niños de preescolar, ¿ok? Pero sí hay ciertas competencias que ya tuvieron que haber desarrollado. Por ejemplo, también una de las cosas que yo recalco mucho es que las familias que tienen a sus niños en esta escuela viven en los alrededores. De hecho, me di cuenta que a no más de 10 cuadras. Entonces, es un aspecto importante. Saben cómo es el entorno. Algunos de ellos, ahí menciono una cantidad, son papás que trabajan cerca. Entonces, esa información es importante para mí porque alguna situación, cualquier eventualidad, yo sé qué papás viven cerca, qué papás trabajan cerca y bueno, esperemos que nunca suceda, hay esa información cerca. También, por ejemplo, en este grupo, a diferencia de otros, me he dado cuenta que son papás que participan mucho, mucho más que otros grupos. Pero, por ejemplo, hay una situación de familias donde dos de los niños, el padre está totalmente ausente. Y ese es un punto muy, muy importante. Ustedes se preguntan, bueno, es que, híjole, ¿cómo yo puedo adaptar o puedo generar una situación? Claro que se puede, porque no es que te afecte a ti como maestro el tipo de actividades, pero sí es una información importante. Imagínense que yo genero una actividad donde invito a los papás, pues a lo mejor va a ser un poquito complicado manejar esa situación. Entonces tengo que tener cuidado. Recuerden, un docente que conoce a sus alumnos, esa es una dimensión, y conocerlos es importante. Por ejemplo, yo me doy cuenta que hay un alumno que tiene muy bajo rendimiento escolar y cuando voy y observo su historial familiar, pues puedo entender qué sucede, ¿no? Y entonces trabajar a través de los psicólogos de la escuela o de la misma institución, cómo podemos apoyar a este alumno para que mejore su rendimiento académico. Entonces, lo que yo hago, como ustedes ven aquí, chicos, es enlistar todas las características de mi grupo. No se trata, como les mencioné al principio, de desarrollar todo un ensayo de 20 hojas. ¿Qué información es realmente esencial que yo tengo que saber sobre mi grupo? ¿Ok? Y bueno, esta es la fase 2. Entonces, una vez ya tenemos la fase 1, contexto externo, contexto interno, grupo, se fijan, vamos de lo general a lo particular, ahora sí sé y entiendo a través de esta información qué tipo de actividades son las más adecuadas para implementar en mi aula. Y entonces nos vamos con la fase 3, que es específicamente el plan de clases. El plan de clases eh, puede resultar, como les mencionaba también, una cuestión muy tediosa, porque es un trabajo que tiene que realizarse de todos y cada uno de las sesiones. Pero cuando un docente aprende a hacer esto, chicos, se convierte en una parte de un pensamiento estratégico que va más allá. Y sobre todo porque, como ustedes lo están aprendiendo, la educación no es una cuestión de azar. ¿Ok? Entonces, no es una cuestión de azar, no es un volado, ay, a ver qué se me ocurre, híjole, no traigo nada que presentar, pues ya veré qué hacer. No, no podemos hacer eso. Aunque sí implica un cierto grado de flexibilidad, porque pueden suceder cosas, siempre es muy importante que organicemos
todas las intervenciones que nosotros vamos a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Cada clase o cada sesión, dependiendo de la institución educativa, se planea, ¿ok? Con base en qué es lo que se va a estudiar, qué es lo que tienen que aprender, dónde, qué actividades van a permitir aprender, cómo se pretende. ¿Se acuerdan que investigamos cuáles eran los estilos de aprendizaje? Pues entonces eso es una parte importante. ¿Cuál es el tiempo que tengo? No es lo mismo la actividad que puedo desarrollar en 1 hora que en 2 o 3 horas clase. ¿Qué recursos necesito? Porque no podemos llegar y decir, híjole, ay, necesitaba cartulinas, ahorita vengo, déjenme conseguirlas. No, 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 no. Un docente ya tiene que venir preparado, ¿ok? ¿Y qué estrategias didácticas y de evaluación voy a utilizar? Por ejemplo, hay algunas preguntas o ideas que ustedes pueden ir recopilando que les van a ayudar a desarrollar esta fase. Por ejemplo, ¿cuáles son los aprendizajes esperados? Sencillo, esa información por lo general viene en el plan de estudios. ¿Ok? ¿Cuáles son sus conocimientos previos? Esta información la puedo obtener de dos maneras. ¿Ok? Una, revisando el plan de estudios de la materia relacionada anteriormente. Y dos, conversando con el maestro que les dio clases. Y si él comparte conmigo las primeras dos fases de su planeación didáctica, ya me permitiría a mí obtener información. ¿Ok? Entonces, al final, como decíamos hace rato, es un trabajo colaborativo entre docentes. ¿Qué estrategias didácticas hay? Chicos, hay infinidad de estrategias, ¿ok? Hay muchísimas estrategias que podemos aprender y ahorita nuestro trabajo como docentes, y de hecho es una competencia, es buscar esas estrategias. Generar ambientes de aprendizaje lúdicos, colaborativos. Acuérdense de lo que hablamos hace ratito sobre la UNESCO y todas estas organizaciones. ¿Qué experiencias voy a generar? ¿Ok? Es la experiencia de aprender es la más importante. ¿Ok? Y con ello viene acompañado de los saberes y de las estrategias didácticas. Y como lo sabemos desde el principio, ¿cómo me voy a dar cuenta de que los alumnos aprendieron? Pues necesito desarrollar estrategias de evaluación. ¿Ok? Entonces, este plan de clases se divide en dos pequeñas partes. Generalmente cuando reviso me entregan la primera, ¿ok? Que es muy importante, pero olvidamos la segunda, que es la que nos da la respuesta real. La primera que tienen que ver con los datos generales, por ejemplo, en este caso es el nivel, el grado, el turno, quién es el docente, el ámbito, toda esta información que ustedes ven aquí, por lo general ya viene establecido en el plan de estudios. Y bueno, como les mencionaba, esta parte de la fase 3 va a ir cambiando de acuerdo al día y al tema que ustedes están trabajando. En este ejercicio del producto 3 y producto 4 solo les pido de un día, solamente para ver cómo están desarrollando y justificando, ¿ok? Y la segunda parte, que viene a ser lo tedioso, pero diría yo lo más importante, es que establezco punto por punto qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué recursos voy a utilizar y cómo voy a evaluar. Por ejemplo, el plan de clases, todo plan de clases, en lo general, se divide en tres partes. Inicio, desarrollo y cierre. La actividad de inicio puede ser muy diversa. A veces podemos plantear, si es el primer día de clase, un juego para conocernos. Si es una sesión que tiene que ver con un tema anterior, pues a lo mejor una sesión de preguntas y respuestas. Infinidad de estrategias. Lo importante es que, como mencionamos anteriormente, sea argumentada. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a establecer al inicio qué actividad voy a desarrollar. En este caso, la actividad se llama Conoce y Observa. Describo la actividad, qué tiempo me va a llevar, qué recursos voy a utilizar y qué instrumento de evaluación voy a utilizar. En este caso, establezco un registro anecdótico. Cabe mencionar que aquí solo menciono el instrumento, pero en la fase 5, que es la de argumentación de las estrategias de evaluación, ahí voy a justificar, voy a argumentar
por qué el registro anecdótico es el instrumento más adecuado para evaluar esto. Hago lo mismo con mi etapa de desarrollo, qué es lo que van a hacer ahora los alumnos, qué tiempo me va a llevar, qué recursos voy a utilizar y el instrumento que también sigue utilizando en este ejemplo. Y por último, la actividad de cierre, que es qué es lo que vamos a hacer, el tiempo, los recursos y el instrumento de evaluación. En este caso, lo que estamos solicitando es un producto. Aquí lo correcto sería el instrumento, por ejemplo, ser una rúbrica. El medio sería el producto. Y ahorita lo explico a profundidad. Por ejemplo, aquí el instrumento podría ser una rúbrica. ¿Ok? Entonces, yo voy a describir de mi clase ese día, hoy 12 de octubre, hoy voy a ver esto, voy a hacer esto, qué actividades, qué recursos. Por lo general, como les mencionaba, todas las clases se dividen en 3 etapas. ¿Ok? Habrá algunas que tengan a lo mejor un cambio, que tú estés haciendo una planeación, por ejemplo, para una sesión de todo un sábado, que entonces haya ciertos cierres durante la clase y bueno, sucede lo mismo, ¿ok? Tendrías que adaptar de acuerdo a la circunstancia. Y bueno, les voy a mencionar que este aspecto es como el logro de toda tu investigación anterior. Tú te vas a dar cuenta una vez que hayas investigado los contextos y a tu grupo si una estrategia es adecuada o no. Entonces, esto es una parte muy importante. De toda tu planeación anual o semestral, esto cambia todos los días. ¿Ok? La fase 1 y la fase 2 no cambia, a menos que haya una circunstancia donde se impliquen nuevos alumnos o se haya generado alguna situación. ¿Alguna duda? Recuerden, chicos, que si hay alguna duda, con gusto pueden escribirme y la comentamos a través de la plataforma. ¿Ok? Bueno, vámonos con la fase 4. Ahora sí, ¿se acuerdan que anteriormente mencionamos que este es un proceso reflexivo y de argumentación? Pues en esta fase lo que voy a hacer es justificar, argumentar y reflexionar el porqué de las estrategias elegidas. ¿Ok? A través, obviamente, del contexto. Si yo estoy mencionando que vivo en una comunidad donde hay muchos espacios abiertos, hay teatros, hay jardines, o si digo que en mi escuela tenemos una tarima de teatro, tenemos un salón de música, y yo fundamento una clase donde les voy a explicar pura teoría, pues entonces no tiene sentido. Si hay un espacio donde puedo llevar a la práctica esa clase, pues entonces imagínense la importancia. Por eso es importante fundamentar, ¿ok? ¿Qué debo considerar para hacer atractiva mi clase? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué actividades van a representar un desafío para el niño? Recuerden, si hay alguna actividad que no implique un reto, van a perder el interés, ¿ok? Cosas que les permitan mayor nivel de complejidad, que los motiven, ¿ok? Estrategias dinámicas, creativas, por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos aquí es una forma de cambiar la dinámica diaria, ¿no? El hecho de que ustedes tengan la oportunidad de preguntarme, de saludarnos, de conocernos, pues también es parte de una estrategia. Y bueno, utilizar recursos didácticos. Sobre todo quiero hacer énfasis en esta parte. En la actualidad, la gran mayoría de los que impartimos clase lo estamos haciendo a través de la Internet. ¿Ok? Entonces, hay muchos recursos didácticos. Si ustedes se fijan, yo estoy utilizando aquí un recurso gratuito llamado Geniality que me permite hacer presentaciones un poquito más interactivas. Entonces, yo tengo que buscar, es una competencia del docente buscar todos los días herramientas que me permiten. Por ejemplo, hay otras herramientas como Kahoot que me permiten hacer gamificación, hay otras estrategias que el mismo Google o el mismo Word propone. O sea, sí hay que investigar para poder justificar. ¿Ok, chicos? Bueno, y aquí les voy a poner un ejemplo. Estoy hablando, por ejemplo, de estrategia de interrogatorio para saber los contenidos previos. Les pregunto a los alumnos, ya cuando vean el ejemplo verán por qué. A ver, ¿qué objeto es? No, pues esto es un vaso. ¿Qué sabemos del vaso? Y entonces este flujo
me permite a los alumnos recordar lo que saben y a mí establecer una conexión entre lo que ya saben y lo que quiero que aprendan. Porque, por ejemplo, en el ejercicio se plantea enseñarles un vaso, enseñarles una taza y enseñarles un plato. Y entonces dices, bueno, los tres pueden contener líquido, pero por lo general se utilizan para cosas diferentes. Entonces yo justifico y argumento el por qué esta actividad me va a llevar a que el alumno comprenda, en este caso el niño, que son objetos que nos permiten almacenar cosas, pero que por su diseño tienden a ser para cosas diferentes. Entonces, bueno, ahí es lo que vamos a aprender. Se utilizan láminas, por ejemplo, dibujos. Recuérdense que para los niños pues no saben leer a esa edad, entonces los dibujos son esenciales. Y ahí se fijan, lo que estoy haciendo es justificando. A un niño le enseño una imagen, primero porque no sabe leer, segundo porque es más atractivo. ¿Ok? Además de que, como menciono ahí, me permite mostrar otros objetos que ya conocen los alumnos, pero que no puedo traer aquí. Por ejemplo, un piano, ¿no? O, por ejemplo, una casa. Les establezco, por ejemplo, la justificación del producto que mencioné anteriormente como cierre, y este producto me permite a mí, y en esto justifico, que van a desarrollar no solo la observación, sino también la expresión. Como les voy a pedir que dibujen, el niño le gusta dibujar, va a expresar. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo digo por qué estoy utilizando cada una de las actividades y por qué la elegí, estoy argumentando. Entonces, piensen que en esta fase 4 es por qué esta estrategia, por qué esta actividad es la más adecuada. ¿Ok? Y bueno, una vez que hemos fundamentado esas estrategias, nos vamos a la última fase, que es la fase de la estrategia de evaluación. Como mencionamos hace rato, ya no podemos enfocar la evaluación ni siquiera obtener una calificación. Acuérdense que hay una evaluación formativa y una evaluación formativa. Y mucho menos pensar que vamos a aprender todo lo que sabe el alumno utilizando un instrumento o 10. O sea, tampoco es necesario, chicos. ¿Ok? Vamos a elegir cuáles son los instrumentos y los medios que me van a permitir evaluar lo más posible del aprendizaje de nuestros alumnos. ¿Ok? Y entonces la pregunta es, ¿qué instrumentos son los más adecuados de acuerdo al nivel, de acuerdo al tema, de acuerdo a la actividad? ¿Ok? Y quiero distinguir dos aspectos muy importantes. Hace rato se acuerdan que les mencioné que el instrumento era un producto. No, los instrumentos y los medios son diferentes. Una manera muy sencilla de identificarlo. El instrumento es qué voy a utilizar para evaluar el producto. Por ejemplo, un instrumento es una rúbrica, es un instrumento. Y una rúbrica, que es de los instrumentos más utilizados, me permitiría evaluar el portafolio, o me permitiría evaluar un proyecto, o me permitiría evaluar una maqueta, ¿ok? O una escala de valoración que nos permite evaluar, por ejemplo, las cuestiones actitudinales. Entonces, yo justifico cuál sería el instrumento más adecuado de acuerdo a la evidencia que yo quiero evaluar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, evaluar una maqueta con pruebas escritas, pues obviamente no tiene sencillo. Pero, por ejemplo, puedo utilizar la gamificación, que a lo mejor sería un juego a través de Kahoot, como les mencionaba hace rato, y lo que puedo hacer es llevar un registro anecdótico de cómo el alumno fue desempeñándose en el juego. ¿Ok? Entonces, ¿qué instrumentos voy a evaluar? Depende también de qué productos o de qué evidencias son las que yo voy a evaluar. ¿Ok? Y les voy a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, utilizo el registro anecdótico para anotar todas aquellas observaciones obtenidas durante la clase. ¿Qué quiere decir? Que si mi técnica es la de observación, el registro anecdótico me permite ir registrando todo lo que yo voy viendo en la clase. ¿Ok? Entonces, el instrumento es el registro anecdótico. Por ejemplo, también puedo medir actitudes, ideas o aportaciones que realiza el alumno.
De igual forma, solicito un producto final. ¿Se acuerdan que era como un dibujo? En este caso pido 3 objetos y me sirve también el registro anecdótico. O puedo utilizar una rúbrica, que no es lo más ideal, o puedo utilizar escalas de valoración. Repito, lo más importante es argumentar que el instrumento que yo elegí es el más adecuado para evaluar eso que estoy queriendo evaluar. ¿Ok? ¿Estamos claros, chicos? Bueno, yo, para hacer un pequeño resumen, simplemente recordarles que la etapa 4 de la evaluación es la planeación didáctica argumentada. Esta planeación se divide en 5 fases. La primera, recuerden que es el contexto interno y el contexto externo, donde voy a conocer todo el entorno de mis alumnos. La fase 2, que es el diagnóstico del grupo, donde voy a investigar y desarrollar lo más posible ya específicamente del grupo al que voy a impartir la materia. La fase 3, que es el desarrollo del plan de clases, que se divide en 2. La primera, donde pongo todos los datos generales, y la segunda, donde establezco qué, cómo, cuándo, dónde y qué recursos voy a utilizar en mis clases en cada una de sus 3 etapas. La fase 4, que es donde voy a argumentar el porqué de las estrategias elegidas son las adecuadas. Y por último, y no menos importante, la fase 5, donde voy a argumentar y justificar por qué el instrumento y la estrategia de evaluación es la más adecuada. Y bueno, chicos, con ese tema damos por finalizado esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Les recuerdo que estoy pendiente de todas sus dudas. Y antes de cerrar, quiero comentarles lo siguiente. En la internet van ustedes a ver muchos ejemplos de planeación didáctica argumentada. Quiero comentarles que la gran mayoría no son correctos, ¿ok? No tienen el orden correcto. Es muy importante que la información la ubiquen en la fase que corresponda. ¿Ok? Entonces pueden apoyarse investigando esos recursos, pero sí quiero pedirles, sobre todo para que el aprendizaje realmente sea más significativo, que ustedes traten de desarrollar ese ejercicio con el apoyo de otro maestro, con el apoyo de su hermano, por ejemplo, si tiene alguna clase. Traten de ustedes de pensarlo, porque este es un ejercicio que entre más rápido desarrollen esta competencia, mejor va a ser su desempeño, independientemente o no del tiempo o del momento. ¿Ok? Estas planeaciones, todas las instituciones educativas las solicitan. ¿Ok? Todos los docentes tenemos que desarrollar una planeación. Entonces, hay que empezar a trabajar en este aspecto. Y bueno, sigo pendiente de sus dudas. Cualquier pregunta, por favor, háganmela saber y sobre todo consideren las retroalimentaciones que les envío como docentes, y si por alguna circunstancia tuviesen ahí una duda, no olviden consultar el aviso de recomendaciones didácticas, y número 2, también está dispuesto mi correo electrónico. Les deseo que pasen una muy buena tarde. Fue un gusto estar con ustedes y que tengan muy buenas noches.